Vamos a ver el pasaje del Evangelio, Lucas 1, versículos del 39 al 48. Las protagonistas son dos mujeres, es María e Isabel. En estas dos mujeres, Dios se manifiesta de diferente manera. Si bien esta mujer, Isabel, que era anciana, no podía tener hijos, ella no fue directamente por obra del Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo trabajó en una mujer que por su edad y por su condición, pues ya no es muy factible que pudiera quedar embarazada. Dios trabaja. En el caso de María, sin intervención de persona, de hombre, quedó embarazada. Pero más allá de lo que vendría a ser el prodigio meramente físico como tal, creo que lo que sobresale y de lo que rescatamos aquí es más bien lo que Dios hace en la persona que sirve para los demás. Cuando nosotros nos preparamos espiritualmente, Dios trabaja en nosotros y Dios también puede hacer cierto tipo de obras que son buenas. Ha habido personas que le piden ayuda a Dios en una situación de dificultad, puede ser en una enfermedad. La persona está enferma y le pide a Dios ayuda y Dios se manifiesta y esa persona se cura. Por ahí ha habido cierto tipo de casos donde Dios también responde y también hay que tener cuidado, ¿verdad?, qué es lo que uno le pide a Dios. Recuerdo el caso de una señora. La señora murió así rápidamente y pareciera ser que la señora pidió eso. Resulta que allí en la comunidad estaba una niña pequeñita, tendría unos 5 años, 6 años, algo así, que estaba enferma de cáncer, la estaban llevando a hacer quimioterapias. Y la niñita ya se le había caído todo el cabello, las cejas, y bueno, y se veía el sufrimiento y también el gasto económico. Y la señora dijo, la que veía a esta niña, dijo: yo no sé por qué Dios permite que le llegue el cáncer a estas criaturas. ¿Por qué no me llega a mí, que estoy ya grande? Y al mes comenzó con los dolores y sufrimientos y la llevaron al hospital y empezó con un tumor y pronto la señora fue un cáncer fulminante. En meses se la acabó la señora. Y pues ciertamente eso también hizo que el esposo se acercara, aunque ella era de misa diaria y todo lo demás, pero eso también pidió. Dice: yo no sé por qué no me da a mí, que ya soy grande. Hay que también tener, no sé, aquí son cosas que uno no puede decir que estuvo mal o estuvo bien, pero Dios se manifiesta. Pero más allá de las cosas que pudiera uno pedir físicamente, como en el caso de algunos que yo he sabido, que han recibido cierto tipo de curaciones milagrosas, y que a pesar de que Dios se manifestó en estas personas de manera física, las personas son renuentes a tener una conversión o a tener un cambio de vida. Y aquí no es solamente estaba anciana Isabel y quedó embarazada, gloria a Dios, no. Lo que Dios hace en el corazón de las personas, eso es lo grandioso. Y eso es lo que debemos de buscar nosotros. Para que Isabel pudiera también darle una trascendencia al milagro que Dios le estaba dando, tuvo que dar una preparación en su corazón. Las cosas que dice aquí, si bien las dice por inspiración del Espíritu Santo, pero sin duda es una mujer espiritual, que entiende los planes de Dios, entiende la intervención de Dios. María no es una mujer del montón. Los que se dedican a estudiar las Sagradas Escrituras dicen: María no era una mujer ingenua y a su vez ignorante de las cosas de Dios. Y vean que las cosas de Dios en aquellos tiempos eran un tanto complicadas, porque teniendo la cultura machista, si ahorita se nos puede catalogar a nosotros de machistas en el tiempo de Jesús y para el pueblo judío, no hombre, solamente mirar por ahorita los grupos islámicos. Allá, por ejemplo, en Qatar, algo que es tan cercano por esto del mundial y todo, allá en aquellos lugares donde el gobierno es prácticamente de religión islámica, donde las mujeres ni siquiera pueden tener una licencia de conducir, no pueden realizar muchas cosas, tienen que andar tapadas y los que fueron para allá tienen que andarse cuidando de no andar grabando en video y un montón de cosas porque son prohibidas.
Pues bueno, en aquellos tiempos también de Jesús, esta situación, aunque no son islámicos, pero son judíos, pero tienen una cultura también con ciertas limitaciones o muchas limitaciones. Pero los que llegan a estudiar dicen, María no era una mujer ignorante e ingenua de lo que son las leyes. Sin duda, su padre, su madre le transmitieron todo este conocimiento y ella está preparada en el corazón. Por eso, cuando el ángel llega y comienza a decirle este mensaje, si bien ella no encuentra cómo va a suceder todo esto de cómo es que voy a quedar embarazada si no vivo con ningún hombre, vienen esas interrogantes, pero para el proyecto de Dios y entendiendo lo que está sucediendo, ella acepta. Hay una preparación. Entonces, ahora tendríamos también nosotros que cuestionarnos ante este pasaje de la manifestación de Dios, preguntarnos, ¿y yo de qué manera me estoy preparando espiritualmente? Hago reflexión todos los días de la palabra de Dios para entender lo que es la intervención de Dios en mi vida. ¿De qué manera de las cosas ordinarias que me suceden todos los días puedo darle una trascendencia? ¿De qué manera puedo darle una dirección hacia las cosas de Dios? De manera que esto me ayude, de manera que esto le ayude a los demás. La respuesta de María al ángel, a Dios, nos ayudó a todos. La respuesta de Isabel también, la actitud de Isabel, el comportamiento de Isabel ayuda a todos. ¿Y tu comportamiento en tu casa le ayuda a todos? Mi comportamiento en mis áreas cotidianas ayuda a todos en la manera espiritual. Si bien nos podemos quejar de un accidente, no tengo trabajo, o a lo mejor ya la situación económica, lo que vendría a ser todo esto de la economía y todo esto, la inflación nos está perjudicando y podemos quejarnos de muchas cosas materiales, pero y en nuestro sentido espiritual, ¿por qué no hacemos un cuestionamiento? ¿Por qué no nos damos cuenta que México, a pesar de ser un país que mayoritariamente se dice católico o guadalupano, un 85 o hasta a lo mejor hasta 90 se dicen guadalupanos, porque yo estaba escuchando a unos ahí en la radio secular, en la radio secular, estos que se manifiestan de manera así antirreligiosa y anticlerical, el día de hoy estaban diciendo qué chido que hay peregrinaciones y qué bonito que la gente va con la guadalupana, porque sabemos muy bien que muchos nos podemos decir ateos, pero hablar de la Madre de Dios, hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe, dice, eso es algo que nos llena a todos. Y yo decía, ¿y estos? Que luego están critique a la iglesia y critique todas las cuestiones de fe, hoy hasta se convirtieron. Bueno, sí encontramos que muchos de nosotros podríamos decirnos espirituales, en cierto sentido, guadalupanos, pero a veces el reflejo de nuestras vidas no es coherente, no es congruente con lo que nos decimos. Sí, soy yo guadalupano, sí, yo sí creo en la Virgencita de Guadalupe, pero ¿y por qué eres tan egoísta? ¿Y por qué eres tan soberbio? ¿Por qué eres tan resentido? ¿Por qué eres tan envidioso? ¿Por qué te dedicas a estar juzgando a los demás? ¿Por qué maltratas? ¿Por qué humillas? ¿Por qué somos así? Dígase de algunas cosas que nos pueden involucrar a todos, pero pues vivimos en una realidad que podemos salir aquí y ¿quién de ustedes no ya cuando sale de aquí ya está escondiendo su celular, o a lo mejor trae hasta 2 celulares, el chafita y el bueno, y el otro, el bueno se lo esconde y el chafita ya la mano por si se acerca el de la moto? Y esas son realidades. Y a lo mejor estos de la moto acaban de estar en la misa ahí donde está la base de taxis, y a lo mejor ahí hasta se echaron agua bendita y hasta se santiguaron. Que robe muchos celulares, Virgencita. Todas incoherencias. Y nosotros mismos podemos venir aquí, hermano. Ya les iba a preguntar que quién se trajo esta Virgen. Dije, no, pero esta es la que se va a rifar, ¿verdad? A ver cómo le hacen para llevársela. Si quieren donarla después aquí, ¿verdad? No, nosotros no nos negamos, ¿verdad?
Pero he visto que van a las peregrinaciones y hay personas que van cargando de este tipo de imágenes, hasta más grandes. Sí, hacen un sacrificio en irlas cargando. Yo no voy a juzgar las peregrinaciones y todo eso, pero veo gente que incluso ahora de rodillas. Hoy miré más casos de videos de personas que iban ahí a gatas y se desmayaban y todo. Y ya miré un video que traen ahorita ahí en internet, donde van muchos de rodillas y traen un lazo amarrado como si fueran perritos y haciendo un tipo de corral, y en el corral van unas personas dándose vueltas y vueltas, o sea, ya no de rodillas, ahora ya dándose vueltas. Digo, está bien, a lo mejor están pagando un pecado muy grande, quizá, pero bueno, a veces hacemos ese tipo de sacrificios y nos levantamos, ¡ay, hijo de su reverencia!, con malas palabras diciendo. Uno de los que estaban criticando lo de no criticaban, decía sobre las peregrinaciones, decía, pues resulta que iba a la peregrinación y entonces pues dije, pues me camino estos 3 kilómetros, sirve que me voy a ir con los peregrinos, dice, me junté con los peregrinos, dice, sin conocerme, dijeron, ¿qué pasó? Dice, échate un mezcalito. Dice, y aquí uno traía esta chamarrita hasta así, dice, y aquí traía las botellitas, dice, terminé mis 3 kilómetros, dice, bien a gusto, y hasta le quería seguir hasta la basílica, porque pulque, mezcal, tortas, café, y todo gratis. Digo, está bien, pero ya malas palabras, algunos se cansan, y, ay, hijo de su, sabe qué tantas, ¿cuánto faltará? O como aquella señora que decía, ay padre, dice, veras, a mí sí me da gusto que mi esposo se vaya a la peregrinación de ahí de Guanajuato hasta la basílica. Son varios días. Dice, y me da gusto porque por lo menos mientras le dure el cansancio, el viejo no está muele y muele. Llega de la peregrinación, dice, y está bien tranquilito, dice, no está friegue y friegue, padre. Pero nomás pasan 15 días y otra vez vuelve la burra al trigo. Falta trascendencia en nuestros actos. Si bien hay que buscar los milagros, porque los necesitamos, que no hay que buscar nuestro capricho. Me platicaba un hermano que fue a una celebración, un hermano seminarista que estaba en la dificultad, porque pues pusieron una mesa, ¿no? Él llegó a hacer la paraliturgia y ahí estaban las imágenes de la Virgen de Guadalupe y estaba una imagen así de bulto de la Satán muerte, oiga. Y el hermano dice, la pusieron ahí en la mesa donde iba a hacer yo la celebración. ¿Quién la puso? Alguien que dice, pues, si no es la Virgencita, la Satán muerte. Y no va a faltar quien hasta el Buda va a llevar ahí también, pues si no es Chana, es Juana. A ver, es chicle y pega. Nos hace falta un poquito más de reflexión y de coherencia en ese tipo de actos. Hay que pedirle milagros a Dios, hay que pedirle a la Virgen que interceda, pero que no sea un capricho. Pero sobre todo hay que dejar que Dios intervenga en nuestras vidas, pero de manera que trascienda, que lo que acontezca en mi vida también le ayude a los demás. Lo que pasó en la Virgen María nos ayudó a todos. Lo que pasó también en Isabel le ayudó a todos. Hay que pedirle cosas a Dios que ayuden a todos. Y sobre todo hay que buscar un cambio de corazón. María, la Virgen María, pudo entender el mensaje de Dios por medio del ángel porque estaba en sintonía. Isabel también lo pudo entender porque estaba en sintonía. Y nosotros, hay gente que ni cuando viene a misa está en sintonía. Yo entiendo, hay algunos que a lo mejor pueden venir cansados, están enfermitos, les damos chance, ronquen sabroso. Pero hay otros que ya no, oiga, o sea, y hay unos que ya están acostumbrados, ya nomás llegan y ya luego clavan el pico. No, hagan el esfuerzo, que se lleven algo después de la misa para que este momento trascienda en nuestras vidas, para que podamos entender la intervención de Dios en lo cotidiano en cada uno de nosotros, que es eso a lo que tenemos que tirarle. Entender cómo Dios interviene en lo cotidiano. ¿De qué manera? Puede ser bueno, gloria a Dios, pero ¿y si es algo como esto de la señora que dijo, ¿por qué no me da a mí? ¿Será que yo no veo la mano de Dios en la dificultad? ¿Será que yo no veo la mano de Dios en esa situación difícil? Porque como estoy
viviendo tan acomodadamente, el día que me dan una sacudida, ahí sí ya me empiezo a quejar y empiezo a decir que Dios no está presente. En la otra comunidad fui a visitar a una señora que estaba ya muy grave. Me dijeron, ¿podrá ir un sábado? Fui a la unción de los enfermos y la señora ahí ya platicando ya con ella, pues trato de sacarles plática con las que se puede para que por lo menos se desconecten. ¿Cómo está, señora? Aquí, padre, ya pidiéndole a Dios que me lleve. Digo, ¿por qué tan mal está? Dice, es que ya no aguanto estos dolores y estas cosas. Digo, aguante, hombre, aguante poquito. Le dije, ¿y qué tiene? Ya me platicó lo que tenía. Le digo, pero ¿hay algo de bueno en esta enfermedad, señora? Le digo, por ejemplo, ahorita entré y miré que todos sus hijos, o mucha familia está ahí y están hasta rezando el rosario. Dice, pues por ese lado sí. Antes estos mulas no se acercaban y ya por lo menos los tengo aquí afuera rezando. Le dije, ándele, y usted ya se quiere ir, déjelos así que terminen el novenario. Dice, unos ni se hablaban. Dice, ya porque me enfermé y estoy grave, dice, ya hasta se reconciliaron. Le dije, sáquele algo de bueno. Hasta en el dolor y en el sufrimiento uno puede encontrar esas cosas buenas. Yo siempre comparto una situación que pasó más o menos en ese sentido de un señor que no se podía morir. Una de las enfermeras me platicó el caso. Estaba en una situación donde me dice ella, dice, padre, por todo el diagnóstico clínico, ese señor no hubiera aguantado un día. Y a mí me sorprendía cómo estaba con la presión alta, con la diabetes y un montón de cosas que me explica así clínicamente que yo no entiendo muy bien. Me dice, padre, una persona así físicamente no aguanta un día, pero yo no entiendo por qué ese señor ahí estaba, mire, día tras día, hasta que un día yo me metí en lo que no me importa, padre. Le digo, ¿qué hizo? ¿Qué? Le dije, oigan, ¿ya se confesó el señor? Y le dijeron, no. Dice, ¿y por qué no traen un padre? Dice, pues es que no conocemos. Y como ella estaba allí metida allí con lo del seminario, me dice, ¿me permiten invitar a uno? Dice, pues si quiere, tráigalo. Y ya, llamaron a un sacerdote, no fui yo, ¿verdad? Fue otro. Ella llegó al sacerdote y lo confesó al Señor. Y el Señor al otro día seguía igual. Y dice la señora, padre, y me volví a meter en lo que no me importa. Le pregunté, oiga, disculpe, el Señor, perdónenme que pregunte esto, pero ¿el Señor no estará enojado con algún familiar? Y dijeron las personas, dijeron, sí, con su hermano, años peleado a muerte. No se habla, ¿no? Dice, oiga, y si le habla, no hombre, en cuanto le digamos que le habla acá a su hermano, le va a mentar la madre, aunque sea la misma. Dice, pero háblenle, díganle en qué situación está. Dice, pues bueno, le hablaron al hermano que vivía, no, ¿para qué digo el estado, verdad? Si no van a empezar a investigar. Les conozco que son bien chismosillos. Pero entonces le hablaron que vivía en otro estado y el señor al otro día llegó, platicó la misma enfermera, la enfermera que estaba allá a un lado porque estaba cuidándole la presión y todo. Y dice que apenas llegó el señor, se puso ahí en la entrada del cuarto y miró a su hermano que ahí estaba postrado y el hermano con el que estaba peleado empezaron a llorar y hasta el mismo señor que estaba tendido en la cama. Entonces llegaron y se agarraron de la mano y los dos empezaron chille. Y entonces pues la enfermera ya pues se sintió incómoda porque ya también entraron los otros familiares, estaban chille todos y ya se salió la enfermera. Después de un rato ya dice que la tarde el señor empezó a establecerse así toda su situación. Dice, padre, como si no tuviera ninguna enfermedad, y en la noche murió. Ese señor pobrecito no se podía morir porque no se reconciliaba con su hermano, también se reconcilió con Dios. Hay cosas que a veces uno no entiende, Dios interviene, pero a nosotros nos hace falta estar en sintonía con Él para saber en qué momento interviene en nuestras vidas. No solamente es cuando suceden milagros de cosas bonitas y de salud, también puede Dios intervenir en esa enfermedad, en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa incluso tragedia familiar. Pero para entender eso hay que estar bien conectados con Dios, como lo pudieron estar María, que pudo entender lo que Dios le pedía en ese momento, o también por lo que estaba pasando Isabel. Preparémonos para estar en sintonía con Dios y entender sus planes y sus proyectos, y lo que me suceda,
y que lo que me pase me sirva y le sirva a los demás. Porque también para eso Dios quiere entrar en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender esta palabra y vivirla.